excelente tema. Creo que es un tema del cual a veces se habla muy poco dentro de la industria del cine, ¿no? Muchas veces, sobre todo para los que han ido empezando, me incluyo, nos encantaría poner una pieza de música que nos gusta, pero no tenemos idea de cómo hacerlo, ni de cómo se pueden adquirir o qué se necesita hacer para tener una licencia, ¿no? Y algunas veces yo he escuchado un poco sobre que necesitas un agente o que necesitas alguien especializado en ayudarte a gestionar esas licencias, y creo yo que esta plática pues le va a servir mucho a quienes están eh, interesados en esta parte, ¿no? Del cine, ¿no? Que creo que es una parte que también es muy rica. Pero bueno, sin más, te dejo hablar, y cualquier cosa, pues vamos a la siguiente parte. Lo estaba llamando la guía esencial para licencias de sincronización. Primero que nada, la licencia de sincronización, ¿no? También es conocida como Sync License, derechos de sincronización, Sync Rights, entre otros, ¿no? Pero básicamente es una licencia de sincronización, ¿no? El significado de esta es justamente una licencia de sincronización es un acuerdo entre el usuario y el propietario de una composición, o sea, es una canción protegida por derechos de autor que otorga permiso para poder ser sincronizada en una canción a un video, ¿sí? Ya sea, puede ser que este video salga en YouTube, que salga en DVD o inclusive salga no solo en Blu-ray, ¿verdad? Sino en salas de cine, en festivales, etcétera, etcétera. Algo muy importante, primero que nada, de establecer es que en los derechos, ¿no? de una canción tenemos que separar la composición, es decir, la partitura o el papel, justamente los acordes, justamente la letra de la canción también, de la grabación de esa canción, ¿sí? Entonces vamos a tener el papelito, o sea, la partitura musical del artista, y en segunda mano vamos a tener la grabación de esa partitura, ¿sí? Entonces, justamente cuando estamos hablando de licencias de sincronización, nos vamos a referir por lo general en este segundo apartado, es decir, a la grabación, ¿sí? Estamos pidiendo permiso para poder utilizar una grabación de esa composición, ¿sí? Lo que no queremos hacer, o podría ser, pero costaría mucho más y la verdad que no, para lo que estamos buscando, ¿no? Nosotros, justamente los cineastas independientes, es una grabación y no queremos apropiarnos obviamente de la obra en sí, ¿verdad? Simplemente queremos buscar un permiso de la grabación para poder sincronizarla a nuestra imagen, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que surge, ¿verdad? ¿Cuándo se requiere tener una licencia de sincronización? Siempre que se utilice y sincronice una grabación de una canción que otra persona escribió en formato de video, incluso si es solo una pequeña parte de la canción, se tiene que requerir una licencia de sincronización, ¿sí? Las licencias de sincronización se solicitan desde usos para cortometrajes, largometrajes, videos de YouTube, entre otros formatos que como estamos platicando, ¿sí? Entonces quisiera volver un poquito a este primer párrafo en donde no importa si estás tratando de utilizar a lo mejor la introducción de una canción o a lo mejor solo el coro de una canción o el instrumental de la canción al que a lo mejor conseguiste sin la letra de la canción misma, tienes que conseguir una licencia de sincronización, ¿sí? No importa en qué pedacitos o qué partes de la canción vas a querer utilizar para tu audiovisual, tienes que pedir esa licencia de sincronización, ¿sí? Entonces, aquí ponemos algunos ejemplos, ¿no? Si planeas filmar una película en la que tu personaje principal ingresa a un salón de clases con una guitarra tocando una canción de los Rolling Stones, por ejemplo, incluso si usas solo una parte de la canción, vas a necesitar una licencia de sincronización. Si vas a lanzar un video de YouTube de ti mismo tocando una canción de Coldplay, por ejemplo, cantando Lady Gaga, necesitarás también una licencia de sincronización. Tienes que pedir permiso ya sea al artista o a la disquera, por ejemplo, o a la distribuidora, para poder tener justamente el permiso para poder hacerlo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, más que hoy en día, antes lo que se estaba realizando, todo lo que conocemos como covers,
justamente no había cierto control, podemos decir. Entonces yo, por ejemplo, yo toco el violín, entonces puedo agarrar el violín y poder tocar a lo mejor una canción famosa de Coldplay, ponerla en YouTube y a lo mejor pues YouTube lo acepta y empieza a tener algunas vistas, ¿no? Visualizaciones, como decimos. Hoy en día el algoritmo de YouTube, ¿no? Ya está justamente, y otras plataformas ya están reconociendo ciertos patrones o ciertas melodías en donde te identifica justamente algunas, o sea, justamente la canción que estás haciendo ese cover. Es más, hay gente especializada en donde busca todo este tipo de covers, y si no tienes la licencia o permiso de la disquera, por ejemplo, del artista, pues ¿qué crees? Pueden pasar dos cosas. La primera puede ser que tu video pare de ser monetizado, es decir, si estás atrayendo bastantes visualizaciones y estás cobrando por ellos, puede ser que te lo nieguen, es decir, que ya no paras de tener monetización, o un poco más grave es que te den de baja ese video, ¿no? Por infringir justamente este tema de no pedir justamente una licencia o un permiso para poder realizarlo, ¿no? Entonces, ahora platicando, ¿no? ¿Cuándo no se requiere tener una licencia de sincronización? No necesitamos una licencia de sincronización para las canciones que tú mismo escribiste, ¿sí? Es decir, que ya sea que tú mismo eres un músico, ¿verdad? Y pues justamente haces una obra o haces una canción y la quieres sincronizar a imagen. Pues justamente como es tu autoría, pues no tienes que pedir permiso a un tercero para utilizarla, ¿verdad? Y por otro lado, canciones que son de dominio público, ¿sí? Es decir, aquellas grabaciones, ojo que no estoy hablando de partituras musicales, estoy hablando de grabaciones de dominio público, aquellas que justamente, como el nombre lo dice, son de dominio público y no tenemos que pedir permiso a nadie para poder publicarlas. Ojo, hay que tener mucho cuidado con el tema de la música clásica. Si bien las partituras, obviamente tenemos que volver a recapitular que tenemos estos dos mundos, ¿no? La partitura musical y la grabación de esa partitura musical, ¿sí? En la música clásica, ¿qué pasa? En la música clásica, muchos de esos compositores, pues, fallecieron o murieron ya hace muchos años, y todas esas partituras musicales pues ya es de dominio público, ¿sí? Pero eso no quiere decir que las grabaciones que se hacen con orquesta desde hace 20, 10, inclusive hoy en día se siguen grabando en disqueras música de compositores con partituras, ¿no? Toda su música libre de derechos, que creen la grabación de esa orquesta pues no es de dominio público, ¿no? Es justamente la grabación de esa orquesta o de esa institución, y tú lo que tienes que hacer es pedirle permiso, en este caso a la orquesta, pagar de alguna manera pues una comisión para poder utilizar esa grabación del compositor de la partitura de esa música del dominio público. No sé si me explico, ¿no? Entonces, ¿cómo solicitamos una licencia de sincronización? Las licencias de sincronización se negocian directamente con el titular de los derechos de autor por adelantado, ¿sí? Y pueden ser bastante complejas, ¿verdad? Ten en cuenta que las licencias de sincronización pueden ser todo un desafío, ya que por ley los titulares de derechos de sincronización mantienen el control total de sus obras en lo que respecta al video. Esto significa que pueden establecer cualquier tarifa, tomarse todo el tiempo que necesiten y rechazar la licencia por completo si así lo desean, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay de alguna manera una estandarización o una garantía que cuando quieras o estás planeando poner o colocar una canción de un tercero en tu cortometraje o en tu largometraje o tu audiovisual que estás produciendo, pues el dueño de esa canción no está obligado a negociar contigo, ¿no? Justamente él o ella puede, si así lo desea, puede retirar, ¿no? su interés en tu proyecto y jamás otorgarte esa licencia, ¿no? Y si te la otorga, tiene el derecho pues, a establecer a cualquier tarifa, ¿sí? Ahora bien, quiero darme un pequeño paréntesis aquí en términos de negociación de licencias. Justamente platicamos sobre que a lo mejor nosotros podemos, justamente podemos
incorporar la canción, pero lo que queremos hacer no es incorporar la canción completa a nuestro audiovisual. A lo mejor queremos solo poner la parte del coro, a lo mejor queremos solo poner las guitarras de esa canción, o inclusive poder poner a lo mejor el outro, ¿no? O el intro de la canción, ¿no? O unos pequeños segundos quisiera. Todas esas variantes se pueden ir negociando cuando estamos aterrizando justamente la tarifa, o sea, de cuánto me costaría poder incorporar esa canción a mi cortometraje o cualquier audiovisual. Es decir, que no es lo mismo pedir permiso o preguntar por una tarifa para una canción per se, o sea, una canción completa para tu, ¿no? Para tu audiovisual. Y en cambio, si tu discurso, ¿no? Lo aterrizas más específico diciendo que pues quieres 3, 4 o inclusive 5 segundos del coro, ¿no? Sin las voces y solo las guitarras, por ejemplo, créeme que la otra parte va a ser más empática y justamente poder negociar pues una tarifa más razonable, ¿no? A la que, por otro lado, capaz que quisiéramos toda la canción y ya ese precio podría ser muchísimo más elevado, ¿no? Otras formas de negociar serían pues cuánto capital está invirtiendo este proyecto, ¿no? Que estás realizando. Es una película comercial que va a abarcar pues bastante territorio, es una película comercial, es una película estudiantil, va a ser para festivales, va a ser para comercializar. Todos estos factores influyen a la hora de poder negociar esa tarifa, ¿no? Entonces, como cineastas, nosotros nos tenemos que estar preparados para esa toma de decisiones en el momento de la mesa de negociación, ¿no? Tenemos que tener muy en claro dónde va a ir nuestro proyecto, ¿no? Si va a ser, me repito, ¿no? A un festival, o a lo mejor tengo objetivos de comercializar esa película, ¿no? Y por otro lado, cuántos segundos de esa canción quiero incluir en mi cortometraje. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Va a ser el coro, va a ser la intro, van a ser solo las guitarras o solo la voz a capela, ¿no? de la canción. Todo eso se puede ir aterrizando y simplificando la tarifa, ¿sí? Ok, entonces vamos a seguir. Nuestra próxima interrogante de nuestra guía es: ¿qué pasa si quiero usar la grabación misma del artista musical en cuestión? Acá estoy platicando volviendo a nuestros dos justamente, la primera sería la composición musical y la grabación de esa composición musical, ¿sí? La grabación podrían ser varias grabaciones, ¿no? No solo la grabación, la original del artista que escribió esa música, pueden ser también otros covers, ¿no? Pueden ser covers que quisieras utilizar de un artista que la escribió, ¿no? A lo mejor quiero hacer una licencia quiero incluir un violín que está tocando, que vi de un artista, un violinista tocando la música de Paul McCartney, ¿no? De los Beatles, ¿no? Blackbird, por ejemplo, ¿no? Y pues justamente este artista no pertenece a los Beatles, simplemente tiene una licencia para hacer un cover de los Beatles y yo quiero ese cover, ¿sí? Entonces estoy tratando de poder aterrizar este cover y a la misma vez pues es una obra de los Beatles, ¿sí? Y eso es válido. Pero ¿qué pasa justamente en esta interrogante si quiero justamente aterrizar una grabación de los Beatles mismos? Es decir, la partitura musical de los Beatles, pero yo quiero la grabación original de los Beatles. En este caso, por ejemplo, vamos a leer qué pasa en este caso, ¿no? Si usas la grabación original que pertenece a otra persona, por ejemplo, una grabación real de los Beatles, con John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, los originales, ¿no? Los meros de los Beatles, pues adivina qué, necesitarás una licencia de sincronización para pagar al compositor por el derecho de usar la composición, ¿sí? Y además una licencia maestra para pagar a los artistas por el derecho de usar la grabación, ¿sí? Entonces no es lo mismo poder justamente que me otorguen una licencia para agarrar la partitura, ¿no? Original de los Beatles, poder contratar a músicos o inclusive yo poder tocar o hacer un cover, ¿no? de esa partitura para poder incluirla a mi audiovisual, ¿sí? Que es muy diferente a que no solo pueda agarrar justamente una partitura, una canción de los Beatles, de nuevo, ¿no? Me pongo con la canción de Blackbird, ¿no?
y además utilizar la grabación de los Beatles mismos, pues eso incrementa no solo los costos, pero también vas a necesitar dos tipos de licencias, ¿no? La licencia de sincronización del permiso y la licencia maestra para poder pagar la parte de la licencia de grabación, ¿sí? Entonces, por ende, hay dos licencias en cuestión, si es que quiero sincronizar la grabación original de la canción con mi película. Si es correcto, sí. Una canción tiene dos componentes, ¿sí? Lo que estuvimos platicando. El primero es la composición musical, ¿sí? Que es la partitura, y segundo, la grabación original, ¿no? Los derechos maestros se conocen. Ahora, por último, en términos de licencias, hay otros tipos de licencias, no solo de sincronización, ¿sí? Justamente estamos hablando de licencias de sincronización, aquella música que necesitamos poner en la imagen, ¿sí? Cuando queremos poner una música de un tercero a la imagen, es una licencia de sincronización porque es música sincronizada a imagen, ¿sí? Tenemos la licencia maestra, que se requerirá una licencia maestra cada vez que se usa una grabación original como muestras, pistas de karaoke, pistas de fondo y grabaciones originales, ¿sí? Es justamente cuando queremos utilizar una grabación del artista original, por ejemplo, ¿no? O una grabación de un cover que nosotros no estamos creando, ¿verdad? Luego tenemos una licencia de impresión, ¿no? Que se requiere una licencia de impresión cada vez que se muestran letras o notas musicales en un video, ¿sí? Es decir que, por ejemplo, si tengo el texto, ¿verdad?, explícito en la película, o es decir, que en mi película se está reflejando pues el texto o notas musicales, a lo mejor en una escena de karaoke, necesito tener una licencia de impresión también. Y por último, la licencia mecánica es como una licencia de sincronización, pero solo para productos de audio, ¿sí? Es decir, que si se está creando un producto de solo audio, se necesita una licencia mecánica en lugar de una licencia de sincronización. Eso es muy simple, ¿sí? Si quiero agarrar una licencia si quiero agarrar una grabación de música y sincronizar la imagen, eso se conoce como una licencia de sincronización. Si por otro lado quiero agarrar esa misma pieza de música y ponerla en un podcast o ponerla como música de fondo en mi website, ya es una licencia mecánica, ¿sí? Pero prácticamente pues es lo mismo, simplemente depende si está sincronizada la imagen o no está sincronizada la imagen, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos negociar? Vamos a cerrar con este escenario en términos de negociación entre cineasta o productor con un músico, ¿no? A lo mejor cuando pedimos o queremos comisionar una banda sonora para un músico, generalmente no se habla sobre los derechos, ¿verdad? Pues yo te pago, ¿no?, lo que necesito para mi música. Tú me escribes, músico, tú como compositor, ¿no?, me escribes la banda sonora y pues asumo que es mía, ¿no? O sea, tú me estás escribiendo la música y eso en inglés se llama work for hire, es decir, que pues el trabajo, o sea, estoy trabajando como compositor para darte la música y esa música pues supuestamente es tuya, ¿no? Pero muchas veces no está explícito en ningún contrato o en ningún documento. ¿Qué quiere decir esto, no? Que si yo, por ejemplo, yo trabajo para un director de cine que me paga, ¿no? Justamente simplemente estamos colaborando a lo mejor y yo le hago la banda sonora, él o ella pues ya la sincroniza en su película. Sale la película, digamos que la película le va bien, ¿no?, en términos de difusión, en términos de que pues es muy bien recibida, y yo como compositor digo, wow, o sea, mucha gente les encanta la película, ¿por qué no vamos a lanzar? Yo como compositor quiero lanzar mi banda sonora a Spotify, ¿sí? Ahora bien, para lanzar legalmente la banda sonora a Spotify, tú tienes que tener tus propios, los derechos, ¿no?, patrimoniales de tu partitura, ¿sí? Entonces hay que tener, y de la grabación, muy importante, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que
primero que nada, como músicos o como compositores, a la hora de trabajar con un director de cine hay que tener muy en claro si queremos ceder nuestros derechos, ¿sí? Para poder, por ejemplo, si ellos quieren sacar su propio disco, si quieren ellos mismos poder lucrar o poder utilizar tu música como fines de promocionales más allá de la película, pues necesitan los derechos patrimoniales de tu música y por ende tiene que estar explícito y con un buen número o justamente bien pagado para explotarlo en ese sentido, ¿no? Ahora bien, si estamos iniciando en una especie de cortometraje, si estamos aprendiendo y estamos colaborando, las buenas prácticas con un músico, y aquí viene con todo el tema de negociación, es que los derechos, justamente los derechos de sincronización, pueden ser, chequen esto, exclusivos o no exclusivos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como compositor, tú me puedes, yo puedo colaborar contigo o sea, a lo mejor tú me puedes pagar y la verdad que no tienes suficiente dinero para poder a lo mejor contratarme, ¿no? Pero podemos entrar en negociación y decir, ¿sabes qué? Realmente necesito esa música, pero tú te quedas con los derechos. Es decir, yo como compositor puedo crear la música y yo te puedo dar una licencia de sincronización, ya sea exclusiva o no exclusiva. ¿Qué quiero decir con eso? Primero que nada, para empezar, es la música que voy a escribir va a seguir siendo mía como compositor, ¿sí? No del director o no del productor, pero ahí te va. Ahora, derecho de sincronización exclusiva quiere decir que yo compongo esa música especialmente para tu película, pero al ser exclusiva yo no puedo, o sea, yo te lo sincronizo o te doy ese permiso para poner la música en tu cortometraje, pero yo no tengo el derecho para poder venderla y sincronizarla a otros productos. Es decir, esa música no puede ir a otros cortometrajes o a ninguna otra publicidad o a ningún videojuego. Esa pertenece a ese producto. Pero ¿qué crees? Como sigue siendo mía, yo puedo explotarla en Spotify, yo puedo dar conciertos, ¿no? Yo puedo hacer música en vivo y puedo tocar esa música porque sigue siendo mía. Pero en términos de licencia de sincronización, solo puede corresponder a tu cortometraje, ¿sí? Eso es una licencia de sincronización exclusiva. Por otro lado, la licencia de sincronización no exclusiva es aquella que, de nuevo, tú me contratas como compositor, yo te hago la banda sonora especialmente para tu película, pero yo tengo la libertad de poder venderla, esta música, a otros cortometrajes, como música de stock, a videojuegos, a publicidad, etcétera, etcétera. Yo puedo poder sincronizarla a otros medios y poder, de alguna manera, generar pues otros ingresos en otros videos, ¿no? Y justamente poder, ¿no? Tocarla en vivo, ponerla a Spotify, etcétera, etcétera, porque los derechos patrimoniales siguen siendo míos, ¿sí? Entonces, todo este discurso, todos estos conceptos tienen que quedar muy claros a la hora de poder empezar a colaborar con un cineasta, entre un cineasta y un músico, ¿sí? No estoy diciendo que la responsabilidad sea de uno o el otro, ambos tienen que converger y tener este conocimiento para poder entrar en una conversación. ¿Y qué crees? Al tener todos estos escenarios, ¿verdad?, claros, ya se puede entrar a negociar, ¿no? A lo mejor pues la productora, ¿no?, que está haciendo este audiovisual, pues a lo mejor está buscando que la música de su película pues sea exclusiva y que los derechos patrimoniales sean de ellos, o sea, es decir, que el compositor no solo componga, pero sea los derechos. Pero ¿qué crees? ¿No? A lo mejor el dinero o el término colaborativo es muy escaso para el compositor, entonces pues a lo mejor el compositor no quiere, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Entonces ahí podemos utilizar, ¿no?, nuestro conocimiento de licencias de sincronización exclusiva y no exclusiva para entrar a un acuerdo con a lo mejor el compositor o a lo mejor pues por otro lado la productora, ¿no? En mi caso como compositor pues les comento, a lo mejor mi trabajo sería, ¿saben qué? La verdad que el presupuesto a lo mejor no es el adecuado para mí para poder ceder mis derechos, pero a lo mejor podemos llegar a un acuerdo de una licencia de sincronización no exclusiva, ¿sí? En donde yo felizmente te hago la música personalizada para tu
cortometraje, pero tú me vas a dejar que yo también la pueda seguir vendiendo a otros cortometrajes. Es decir, que esa música muy probablemente va a estar apareciendo en otros, ¿no? En otros audiovisuales, ¿verdad? Y un punto medio podría ser una licencia de sincronización exclusiva, que es solo para ese audiovisual, pero los derechos patrimoniales van a seguir siendo míos. No sé si me explico, Caleb. Ya me desmuteé. Sí, sí, te explicas bastante bien. Creo que es una manera fácil de comprender las licencias musicales y cómo adquirirlas. Me surgen algunas preguntas, pero antes que eso quisiera volver como a hacer el anuncio de quienes nos están viendo en vivo en este momento. Si tienen algún comentario, alguna duda o lo que sea, eh, puedan ponerlo aquí en el chat. Ya está un comentario fijado donde está el link donde pueden descargar el PDF de la conferencia del día de hoy para quien quiera revisarla con más detenimiento más adelante. Y bien, pues en lo que vemos si alguien más pone algún comentario por aquí, pues quisiera comenzar preguntándote acerca un poco de algunas otras alternativas a las licencias musicales, que si bien no es algo que comentaste, pero me llama la atención, ¿no? Por ejemplo, si bien mencionas, y es real, que tener una licencia pues, de una canción popular puede resultar muy caro, porque pues tanto el artista como el que tenga los derechos puede ser la disquera o distribuidora, pueden poner el precio que ellos quieran. Por ejemplo, ¿qué pasa si se contrata un músico y en vez de hacer un cover, hacen un sound alike, ¿no? Que luego a veces se utiliza mucho algún tipo de referencia que tenga esa misma sensación y de la canción, pero que no sea la canción, ¿no? Ahí se puede llegar a infringir algún derecho de autor o podría haber algún problema legal, o tú cómo lo ves. Muy buena pregunta, Caleb. Justamente, ¿no? Volviendo un poco el año pasado, nuestra máquina del tiempo en supervisión musical, ahí estamos hablando de la producción original, reemplazando esa música atemporal o la referencia de música por algo original que sea algo parecido o a la emoción parecida a lo que se viene. Es trabajo de este músico, pues, hacer que de alguna manera genere la misma emoción, pero tiene que ser original, ¿no? Eh, Van a haber veces que lo que va a componer puede ser muy, ¿no? Muy cercano o bastante original, ¿no? Pero justamente esa inspiración está ahí. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? A lo mejor eso es, a lo que me refiero es una zona gris, ¿sí? Pero justamente utilizamos estas referencias de música para poder componer de la música original y a lo mejor abaratar justamente los gastos al contratar a un músico original para poder tener no solo la originalidad de un proyecto, pero también evitar estas licencias que a lo mejor pues las tarifas pueden ser bastante elevadas, ¿no? Ok, muy bien. Otra pregunta, porque veo que no han puesto comentarios. Vamos a esperar a ver si alguien más pone, pero en lo que se anima alguien a preguntar algo más. Otra pregunta que me surge, hablando un poco del tema que hablabas de las bandas sonoras, quién las puede subir a Spotify y todo eso. Es muy común, sobre todo en el cine, en los blockbusters o en el cine ya más hollywoodense, que son las mismas productoras quienes crean dentro de todo el aparato de marketing que hacen para una película el vender la banda sonora aparte, ¿no? Venden los discos, la suben a las plataformas pues de audio. Entonces, ahí es una manera en donde ellos siguen ganando dinero a través de eso, que si bien no creo que sea lo mayoritario que ganan con toda la película, pero en ese sentido, en el cine mexicano actual,
o transportando eso aquí, hay posibilidad de que una compañía productora se quede con todos los derechos de la música y pueda hacer eso, y de qué manera sería. Sí, justamente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando alguien, pues, como compositor del lado, ¿no? De la industria de la música de cine, pues tienes que tener muy claro, ¿no? Las expectativas de tu rol cuando estés metido en un proyecto, ¿sí? Y eso incluye qué va a pasar con mi música, ¿no? O sea, si me van a contratar para hacer música, o sea, voy a seguir teniendo mis derechos o no los voy a seguir teniendo mis derechos, ¿no? Justamente patrimoniales, es decir, ¿no? Ahora, lo que pasa muchas veces justamente en el status quo del cine, los compositores, por buenas prácticas que ya lleva la industria del cine, lleva muchos años de historia, y por lo general el compositor lucha para que sus derechos patrimoniales sigan siendo de ellos, es decir, que ellos puedan seguir teniendo no solo o sea, su patrimonio y puedan ponerlo en Spotify o hacer su propia música en vivo, etcétera, etcétera, pero también las regalías que genera el hecho de que sean reproducidas en TV cable, ¿no? En internet, en streaming, etcétera, etcétera, genera regalías cada vez que una persona está reproduciendo el audiovisual, ¿no? Que eso es algo muy importante y no lo tocamos en esta plática. Por otro lado, en la industria de videojuegos, que nosotros en Arcela Sound también hacemos música para videojuegos, muchas veces los contratos por defecto te hacen ceder tus derechos patrimoniales, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el marketing, hay un marketing muy fuerte, o las prácticas o el status quo de la industria de videojuegos hace que todo lo que compre o todo lo que contrate la compañía de videojuegos tiene que ser de ellos, ¿no? ¿Por qué? No sé, pero hoy en día en el mundo de videojuegos y en el mundo de los compositores, en la industria de música de videojuegos, se está tratando de concientizar el hecho de que los compositores cuiden su patrimonio de la música, que no lo cedan, ¿no? Porque luego pues no lo vas a poder no solo sincronizar a otras cosas, sino no lo vas a poder poner en Spotify. Muchas veces ni siquiera en los contratos está explícito que ni siquiera lo puedes poner en tu website. O sea, tienes que pedir permiso a la compañía para poder mostrarlo como parte de tu portafolio inclusive, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, es la responsabilidad del compositor poder hacer que desde antes, ¿no? en el contrato o inclusive tu propuesta de trabajo esté contemplado pues un apartado de créditos, no solo de créditos, pero de derechos, ¿no? ¿Cómo me estás contratando? ¿Qué va a pasar con la música? ¿Quién se va a quedar con la música? Si es una licencia exclusiva o no exclusiva. Muy bien, muy bien. Pues bien, yo creo que han quedado claro muchas cosas acerca de las licencias musicales gracias a esta charla. Agradecerte, Guido, por estar aquí, y también agradecer a la gente que nos vio. Si bien el día de hoy parece ser que no hubo dudas, igual cualquier cosa eh, podrán seguir esta charla más adelante porque se va a quedar grabada. Agradecer también al foro del Festival de Cine de Oro Negro, que es el que nos abre las puertas para poder platicar de este tipo de cosas y platicar pues de partes esenciales del cine como la música. Y pues nuevamente agradecerte a ti, Guido. No sé si quieras decir algo para terminar esta gran charla. Pues agradecer a todo el festival por tener la confianza de volver a invitarme. Espero que hayan podido apreciar esta charla y poder haber aportado un poco de valor a todo lo que hacemos como creadores, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, pues es nuestra responsabilidad tener escenarios claros de colaboración para poder seguir produciendo y no entorpecer nuestro proceso creativo, ¿no? Que a veces por estos tipos de acuerdos pues pueden llegar a malinterpretaciones en algún punto. Entonces, pues por nada, muchas gracias, lo agradezco. Cualquier cosa, pues estamos como arcelasound.com. En las redes sociales estamos como Arcela Sound. Estamos en Instagram, en Facebook, y me pueden encontrar también a mí en LinkedIn como Guido Arcela. Y
invitarlos a que vayan a la página arcelasound.com. Tenemos varios recursos, entre ellos la guía completa de licencias de sincronización, 5 pasos para poder producir música de cine en pleno 2022, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces los esperamos en nuestra página, y cualquier cosa, pues también en mi página está mi correo, mi número, cualquier cosa me pueden contactar directamente por allí. Perfecto, Guido, muchísimas gracias. Y pues estaremos al pendiente de lo que suceda. Invitar a todo el público a que siga pendiente de las diferentes actividades que van a estar a lo largo del día todavía en el festival. Todavía quedan algunas cosas el día de hoy, y el día de mañana habrá todavía más actividades y se dará a conocer la premiación. Pues bueno, con esto terminamos y seguiremos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias.